hay que hacer algo. De Miriam de Botró, una maestra de maestras en todo lo que tiene. Oh, ¿estamos en el aire? Ah, señores, es que estamos en YouTube y entonces yo estaba contestándole a una persona que me está saludando, a Pedro Albito Almonte Reyes, Guarines Méndez. Dice que hay 22 personas ya conectados ahí. Eso es importante. Es una plataforma importante. Entonces, las nuevas formas de comunicación. Las nuevas formas de la comunicación. Así que gracias por estar con nosotros en esa parte. Está Max Fui, como les habíamos prometido. Buenos días, don Max. Buenos días, Licho. Lo vi en México. Estuve en mandó México, unas sí. imágenes ahí. Sí, estuve en Usted México. debió tener regocijo con la victoria y con la expectativa de Andrés Manuel López Obrador, porque la verdad que él demuestra que se puede, perseverancia, consistencia. ¿Cuáles fueron las cosas que usted le vio a él del cambio? Bueno, debo decir que sí, para mí fue muy satisfactorio haber podido estar en México en esta ocasión. Yo estuve allá invitado por dos partidos políticos, por el Morena, por el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido de López Obrador, y por el Partido del Trabajo, que es una organización con la que la Alianza por la Democracia tiene relaciones desde hace mucho tiempo. Y nos invitaron a que participáramos como observadores internacionales junto a muchos otros destacados dirigentes políticos. ¿Del país habían más personas? Sí, había un grupo de personas. Bueno, había el jefe de la misión de observadores de la OEA era el expresidente Leonel Fernández, pero allí estaba el magistrado Roberto Saladín, allí estaba el ex miembro de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, muchas otras personas vinculadas a los organismos oficiales electorales de la República Dominicana, y también había varios dirigentes políticos de diferentes partidos. Digo que me produjo mucha satisfacción estar allí porque pude asistir a un acontecimiento histórico, es decir, a un vuelco en un momento en que se pensaba que las fuerzas conservadoras imponían sus puntos de vista en el continente, pues el pueblo mexicano demostró que quería cambiar de rumbo y lo hizo de manera decidida. ¿Con qué contundencia lo hizo? Todos los análisis son coincidentes en el sentido de que en México se produjo un tsunami electoral. Fue una barrida. Claro, eso tiene una historia, y es que López Obrador hizo un excelente gobierno en el municipal, que en una ciudad que tiene el doble de habitantes que la República Dominicana. 23 millones de pesos. El doble de habitantes que la República Dominicana entera. Y hizo una gestión muy exitosa de 2000 a 2006. Le robaron las elecciones en el 2006, le robaron las elecciones en el 2012. Hubo un fraude tremendo en el 2015 en las elecciones intermedias a nivel de los estados. Pero él mantuvo una posición muy firme, muy dura, muy consecuente, muy responsable. Y esa lucha de él, ellos ocuparon el Zócalo, la principal plaza de México, durante 50 y pico de días a raíz del fraude de 2006. Seguro. De hambre, él fue investido en las calles de México como presidente legítimo y sin moral de México, y todo eso condujo, esa lucha permanente en la que él no cedió espacio, eso condujo a una gran reforma electoral en el año 2014. Esa lucha perseverante, consecuente de López Obrador de 2006 a 2018 es lo que explica en gran medida ese triunfo. El pueblo mexicano sintió que podía tener confianza en la coalición Juntos Haremos Historia, y el hecho de haber logrado la modificación de la legislación electoral, pues también dio más garantía para que en las elecciones del pasado 1 de julio la gente se volcara a favor de López Obrador y la coalición que él encabezó. Tiene un gran reto él. Además, que la gente piensa, que él fue muy condescendiente, que quiso hacer acuerdos. No, él está planteando un programa de transformaciones.
claro, firme. Él está planteando que lo que él quiere es encabezar la cuarta transformación de México. La primera fue la cuarta revolución. La cuarta transformación, dice él. La cuarta transformación. La primera fue la independencia con los padres, ¿verdad? Hidalgo y Morelos. La segunda fue la reforma con Benito Juárez. La tercera fue la Revolución Mexicana. Y él ahora va a encabezar la cuarta transformación. O sea que pacífica y dentro del marco de sí, un eso sistema. Sí, pacífica, pero a diferencia de las otras tres, o sea, fueron violentas. Terminaron siendo violentas. Estuve leyendo un análisis de la BBC de Londres con su reportero en México, que hacía más o menos eso, decía las causas que provocaron la victoria o impulsaron la victoria de Andrés López Obrador, y entre ellos estuvo la permanente decisión de él prometer un cambio, pero sobre todo la moderación en los términos para prometer ese cambio, el acercamiento a sectores que antes a él le tenían mucho miedo por su radicalismo, por su origen, porque él es de un origen bastante revolucionario, bastante de cambio, compromisario. Y entonces esos sectores pues lo llevaron a él, pues ese acercamiento, entre otras cosas. Sí, pero él le ganó no solamente a las fuerzas políticas tradicionales, sino que él le ganó también a los llamados poderes fácticos. Sí. Él enfrentó a las fuerzas económicas más recalcitrantes, las enfrentó los medios de comunicación. Uno de los lemas de su campaña fue: si el país se moreniza, no le gana Televisa. Porque Televisa estaba pateando totalmente en contra, es decir, todos los medios de comunicación, los diarios, las emisoras de radio, las televisoras, todas estuvieron a favor en contra de López Obrador. A favor del gobierno. Sí, a favor del gobierno, y él, por eso es que él plantea, a raíz del triunfo, cuando le preguntan quién le dio el triunfo, él dijo, bueno, yo le agradezco a las benditas redes sociales. O sea, él como enfrentó ese monstruo, esa red de medios poderosos de México, y no solo de México, sino de Estados Unidos. Sí. Él, a través de las redes, a través de ese contacto permanente, pues pudo haber... Sí. Y lo importante es que él definió un programa muy claro de transformación. Es decir, él no anduvo con medias tintas, él concentró su lucha contra la corrupción, contra la impunidad, y planteó un programa económico también innovador. Es decir, López Obrador no propuso un programa tímido, propuso un programa claro, firme. Él hizo una oposición firme e inteligente. Pero tampoco particularizó la corrupción en persona, en partidos, sino como Sí, no, él fue directo, él denunciaba directamente. Sí. Porque allá la corrupción es PRD, PAN, EPRI, todas esas cosas. No, él los atacó con es mucha el narco. Sí. Él los atacó con mucha firmeza, él no contemporizó. Okay. Y el resultado es lo que pasó. En el Estado de México, que es el estado que circunda el Distrito Federal, de 45 legisladores estaduales, él ganó 44. Solo Eso uno. fue solo uno. Esperemos que don Andrés López Obrador, ya con mayor madurez, pueda enfrentar esa vorágine de la corruptela que tiene México. Sobre todo el narcotráfico que promueve el crimen organizado, el asesinato, el secuestro, la perversión de las funciones públicas, y que tiene una complicidad a pocos metros en los Estados Unidos, aunque no de las autoridades norteamericanas, pero sí tiene gente de poder allá. Me gustó que lo llamó, no sé si fue el que llamó a Trump o Trump a él. Trump lo llamó para felicitarlo. Eso implicó una visión importante. Más, en República Dominicana estamos imbuidos en un problema grave. Tenemos un partido que dice que va a durar mínimo 40 años y ha trabajado para eso. Y yo soy de los que dice que ha tenido éxito, porque se mantiene en el poder a pesar de los métodos, o usando todos los métodos se mantiene en el poder. Pero usted es un hombre preclaro de la oposición, un hombre con bastante influencia, con muchos conocimientos, que tiene mucha experiencia. Entonces yo quiero saber, ¿es posible que tengamos al PLD por tantos años? ¿Es posible que el PLD pueda decir, le ganamos en el 20?
Yo creo que se han conjugado un conjunto de condiciones que hacen que el gobierno del PLD esté tocando a su fin. Por un conjunto de situaciones que se están dando, que son de carácter económico, de carácter social, de carácter político. Aunque el desenlace va a depender mucho de la responsabilidad, la claridad y la firmeza con que nos conduzcamos los partidos políticos de la oposición. ¿Por qué digo que estamos en un... Detálleme esa buena esperanza que usted tiene. Sí, sí. En primer lugar, el modelo económico, social y político en el que se ha sentado el poder PLDista está agotado. Es un modelo que está basado en la concentración del ingreso y es un modelo que yo designo como modelo de crecimiento económico con injusticia social. El país ha crecido, pero ha crecido dentro de un marco de desigualdad profunda. Las diferencias entre ricos y pobres se han acentuado en la República Dominicana en estos últimos 20 años, pero también en los últimos 50 años. El foso, ¿verdad? Las diferencias son cada vez mayores. Esto se ha mantenido dentro de un marco de cierto crecimiento, de cierta prosperidad, pero comprometida por el hecho de que esto ha estado basado en el endeudamiento externo, está basado externo e interno, y los niveles de compromiso de los recursos públicos con el pago de la deuda ya alcanza la mitad prácticamente del Producto Interno Bruto, de los fondos internos del presupuesto nacional, de los fondos de origen interno del presupuesto nacional. Entonces, en este año en particular hay una coyuntura muy especial y es el crecimiento de los precios del petróleo, que se ha visto agudizado por las acciones políticas internacionales del presidente Trump. Es una política basada en la tensión, conflictos en Corea, conflictos en Irán, conflictos aquí, conflictos allá. El presidente Trump en días pasados dijo que conversó con el rey de Arabia Saudita y había conversado y lo había convencido de aumentar la producción de crudo, de petróleo, y el rey lo desmintió, dijo, no, eso no es cierto. Y Trump confiaba en esa, ¿verdad? Esa brecha. En esa incidencia, ¿verdad? En esa influencia que él creía tener sobre el rey para mantener los precios en un nivel estable. Pero no es así. El petróleo está a 70 y pico dólares el barril y se prevé que hace 6 meses estaba a 50. Se prevé que va a seguir creciendo, subiendo a todo lo largo de este año. Eso le va a crear un problema muy serio a las finanzas públicas de la República Dominicana. Sobre todo porque la burbuja Venezuela se ha ido desinflando también para la ayuda que le daba a través del petróleo. Bueno, es que los países del Caribe durante los últimos años, los últimos 15 años, dependieron en gran medida de Petrocaribe para mantener la estabilidad social. Y Petrocaribe terminó. Desde ese punto de vista, las dificultades económicas están a la puerta en nuestro país. Es unido a una deslegitimación profunda del poder. El gobierno está desacreditado en la República Dominicana por la corrupción, por la impunidad, y eso crea un ambiente nuevo, además de un factor político. ¿Cuál es? Es que en el país se ha establecido un sistema comparable al mexicano. Aquí se ha establecido un sistema de partido dominante. El partido dominante no es un sistema de partido único, es un sistema donde coexisten el partido de gobierno con partidos de oposición, pero que están subordinados, divididos, presionados, chantajeados. Y existen, pero limitados. Ahora, la clave de ese sistema en que el partido dominante controla todos los poderes del Estado, ejerce una hegemonía sobre el pensamiento, sobre la conciencia, a través del control de los medios, establece un control sobre las organizaciones sociales. En México funcionó durante casi 90 años. El PRI se fundó en 1929 con otro nombre.
Y funcionó sobre todo porque ellos basaron ese sistema en la no reelección. Ellos basaron ese sistema en lo que ellos llamaron la camada. Presidente saliente designaba al presidente entrante, era lo que se llamaba allá en México el gallo tapado, no se sabía quién era hasta el último minuto, luego salía ese candidato ya hecho presidente llegaba con lo que se llamaba la camada, siempre entraba una nueva camada. Esa camada se aprovechaba de los recursos públicos, pero al cabo de 6 años tenía que salir. Entonces, con esa historia... Rotaban los beneficios sociales. Rotaban los beneficios. Y la base de eso era la no reelección. Pero en el PLD no pasa En el eso. PLD, entonces, en México, el partido dominante logró establecer un sistema de atribución del poder. Era un sistema de atribución del poder, de rotación. En el caso de República Dominicana, en la medida en que el sistema no solamente no está basado en la no reelección, sino que está basado en la reelección constante, es decir, en la reelección permanente, eso da lugar a que en vez de unas camadas sucesivas, lo que se formen sean 2 bloques, es decir, que terminen enfrentándose. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que se está dando en el PLD, es decir, pone en peligro el sistema del partido dominante. Y ese es un factor, en medio de una situación económica difícil, una situación social incontrolable, es decir, una situación también de descomposición, como se ve en todos los casos de delincuencia, es decir, que hasta policías matan policías, es decir, situaciones realmente... Funcionarios acusados de encabezar sicariato. El otro día agarraron un viceministro robándose un furgón en Salcedo, cosas de ese tipo, cosas... y un viceministro de la juventud. Sí, cosas... o sea, uno dice, ¿pero qué está pasando? Entonces hay realmente una situación económica crítica, una situación de descomposición social, una delincuencia incontrolada. Y justamente con esta situación de orden político hay un conjunto de condiciones que se están dando que señalan que estamos en lo que se llama históricamente un final del régimen. Bien, ahora, para eso ahí es que quiero que ustedes no basta con que un régimen termine, hay que construir otro. Ese es el tema. Sí, pero ustedes tienen un problema. Todas esas condiciones ideales para encabezar la voluntad mayoritaria de un pueblo para el cambio, todas esas realidades, esa descomposición hasta de la esperanza de la gente, todo está dado. Pero ustedes en la oposición, hay mucha gente que dice que no hacen muchas cosas para capitalizar eso y cosas. Cuando vengamos de la pausa, usted me va a detallar eso que cree la gente, si es mentira o es verdad. Y si usted cree que es verdad, ¿cómo lo cambiamos? Pero vamos a una pausa, le pido permiso y venimos de una vez con ese tema y con la respuesta de Max Puig sobre las esperanzas del pueblo dominicano de cambiar esta situación. En breve estamos con ustedes. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado.
CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Para mí el patronal ha sido muy bien, ya que ha sido de mi funcionamiento para nosotros los estudiantes. Pude subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. Yo me crié debajo del café. Tiene que mirar para abajo para que no pisen la mata. no va doblando. Pero ahora tenemos la suerte de un nuevo proyecto de café, que es un café nuevo, un café sano. ¿Cuándo terminamos este proyecto? Entonces, no, este se va a terminar pronto. Aquí fue que comenzó el proyecto. El proyecto comenzó aquí. Ya el jueves pasado, señor presidente, aquí se plantó la planta de café número 2 millones. Pero ya llegaron plantas adicionales. O sea que tenemos mucho más plantas. Yo sueño que la loma vuelva a ser lo que era antes, que las familias se reúnan en las lomas, que hagamos nuevos proyectos de reforestación, que hace mucha falta. Que la loma tenga la familia, porque antes las familias se reunían en la loma y éramos más felices. Si vamos a hablar del área de tortas nupciales en tiendas de bizcochos, necesariamente tenemos que hablar de Miriam de Gotró, una maestra de maestras en todo lo que tiene que ver con el sabor y con la decoración de ese bizcocho, de esa torta nupcial que es tan importante para ti. Puedes llamarla al 689-2720. Señores, volvemos con ustedes. El camarógrafo, el que dirige este programa, Albert, está de cumpleaños. Albert es un hermano, pastor evangélico, se nos va para Venezuela pronto, si lo dejan entrar. Y entonces él hoy cumple, yo no voy a decir cuánto, porque no lo aparenta, pero se dice el 51, pero parece un muchachito, un niño parece. Entonces yo quiero felicitarlo y dedicarle el programa a él, felicitar, así que él se lo merece porque se faja mucho, se faja bien aquí, nos ayuda bastante a que el programa salga al aire. Así que, Albert, felicidades. Gracias. Y a toda tu congregación evangélica en esa parte. Don Max, estábamos y dejamos una entrevista. Sí, una pregunta. pero antes de responderte, mis felicitaciones también para Albert. Ok, bien. Cumpleaños. Don Max, yo les decía que a pesar de todas esas condiciones, la oposición, hay mucha gente que dice que la oposición no se conecta con el pueblo, la oposición no baja al pueblo, a la oposición como que no le importa los problemas que tiene el pueblo, son puramente la corrupción, simplemente Danilo, Leonel, el PLD, pero los problemas locales, como que la oposición no tiene una propuesta que enamore a ese pueblo para que luche contra el PLD. Sí. Lo que estás planteando, Licho, es la cuestión fundamental. Para que un pueblo asuma una propuesta, para que siga una política, para que vote por un partido, por un candidato, es indispensable que ese pueblo, esa sociedad se sienta identificada. Y las propuestas de cambio en su formulación tienden a ser diferentes, distintas siempre a las propuestas conservadoras. El liderazgo, la conducción de un Joaquín Balaguer era un liderazgo, una conducción conservadora, mantener lo establecido. Distinto a lo que fueron las propuestas de cambio históricamente, es decir, en la República Dominicana en los últimos 50, 60, casi 60 años, después de la muerte de Trujillo, con 57. Y en ese periodo ha habido dos grandes propuestas de cambio. Una la encarnó primero el Partido Revolucionario Dominicano y la otra la encarnó el PLD. Lograron
afianzarse como las fuerzas que conducían el cambio en la sociedad dominicana. Hacer una mayoría. Sí, y por eso el PRD se autodesignó y la gente lo reconoció como tal, como el Partido de la Esperanza Nacional. Seguro. Así fue. El Partido del Pueblo. El Partido del Pueblo, el Partido de la Esperanza Nacional. Aquello se agotó y el PLD logró establecer su hegemonía. Cuando digo su hegemonía, no su control físico, sino logró establecer su control sobre las conciencias. A partir de un momento que lo había tenido, como usted dice, en base al trabajo de haber sido una esperanza en la oposición. Sí, y el PLD en ese sentido se puede decir que construyó un relato, construyó una historia y convenció al pueblo dominicano de la validez de esa historia, y por eso el pueblo dominicano terminó identificándose con ese partido. Pero ese relato que construyó el PLD tuvo 3 momentos. El primer relato es el relato de la liberación nacional, el relato de don Juan, el relato de un hombre ético, un hombre que con su ejemplo de vida concitaba, ¿verdad?, reconocimiento y apoyo, un hombre que planteaba la independencia nacional, la soberanía, que planteaba que la República Dominicana debía salir adelante por su propia fuerza, en fin, un partido que planteaba una política de transformación social. El segundo relato del PLD es el relato que introduce el presidente Fernández en el 96. Cambia el relato del profesor por el relato de la modernización, el relato de la interdependencia. Ya los países no tienen que buscar la independencia, ahora son interdependientes. Lo que hay que hacer es la globalización. Ahora lo que hay que hacer es ganarse la confianza de los organismos internacionales de financiamiento, y eso se acompañaba de una propuesta de modernizar las instituciones, introducir las computadoras, y junto a eso había una promesa de prosperidad. Si hacemos eso, el país saldrá adelante. Esa era una propuesta. Y el PLD, que era un partido pequeño de las capas medias, sobre todo formado por pequeños grupos de las capas medias instruidas, a partir de ese momento comenzó a ganar una mayor incidencia. Ahí fue donde realmente empezó a ganar la juventud con esa propuesta de cambio. Claro, diseñó un adversario, dijo, bueno, el adversario es el PRD, el PRD representa el atraso, esa gente no sabe nada, no quieren las computadoras, esa gente tan quedada. Bueno, ya el balaguerismo estaba prácticamente aniquilado, sí, ellos lo habían absorbido. Sí, pero desarrolló una propuesta en contra, diseñó, ¿verdad? Nosotros somos la modernidad, aquellos son el atraso, aquellos están quedados, y aquello prendió. Y realmente el PLD ganó la hegemonía en términos del pensamiento, en términos de convencer a la gente. Ahora, ese relato PLDista se fue agotando. Y eso dio lugar a que dentro del mismo PLD surgiera una modificación del relato. Y entonces vino otro dirigente de ese partido y dijo, sí, hemos crecido, pero ese presidente es soberbio, es distante, él solo quiere estar en un avión, él solo quiere, ahora necesitamos un presidente más cercano a la gente, que se conduela. O sea, y entonces ahí viene el relato de la supuesta humildad del presidente Medina. Y comí que las visitas sorpresa, que yo me tomo el café, que yo me siento en silla de guano, que yo hago pipí en los destacamentos de la policía, como cualquier ciudadano, en fin. Pero ese es un relato, ahí hay toda una historia detrás de esa. Y una estrategia comunicacional. Sí, entonces al final, con esa historia, es decir, el PLD fue afianzándose y al mismo tiempo ganando fuerza, controlando a la gente de dinero, metiéndole la DGI para presionarlos, a los otros pidiéndole dinero, sacándole plata para las elecciones, y a la gente menos favorecida, las tarjetas por aquí, tarjetas por allí, y al final estableciendo un control, y establecieron ese sistema de partido dominante al que yo me refería. Chantaje por un lado y la dádiva por el otro. Pero eso es lo que yo digo, ese modelo es el que yo digo que se ha agotado. que está agotado. Ahora, para superar eso, la oposición, esto no es un asunto simplemente de partido, es decir, hay que crear un relato. Y lo que ha hecho López Obrador es eso, es crear ese relato en México, y la gente ha seguido esa visión de que vamos a transformar a México, vamos a hacer la cuarta transformación, vamos a enfrentarla, y ha concitado confianza y ha logrado arrasar en las elecciones. Ese relato
en el fondo, está por construir en la República Dominicana. No basta con decir que vamos a desplazar al PLD y que vamos a tomar el gobierno. ¿Sí? ¿Para qué usted lo va a tomar? Usted tiene que decir con claridad. O sea, no es simplemente diciendo que los hospitales se están inundando, que es verdad que se están inundando, es un desastre, y se están inundando porque eso es fruto de la corrupción, y además los que se roban el dinero no son sancionados. Todo eso es cierto, pero no basta. Ya la gente sabe que aquí se roba a dos manos. Ya eso, sobre todo después de la confesión de Odebrecht y después de la marea verde a lo largo del año 2017, ya eso está más que demostrado. El gobierno está lleno de pillos, es decir, desde arriba hasta abajo. Ya eso ya se sabe. Ahora, tenemos que establecer otra cosa distinta. ¿Y qué es? Bueno, yo creo que en ese sentido, lo que le ha dado ventaja a López Obrador es que le ha hecho una propuesta distinta. Es decir, ¿cuál es el nuevo relato? ¿Qué es lo que vamos a hacer que sea diferente a lo de ayer? ¿En qué es lo que estamos proponiendo? ¿En qué es lo que estamos proponiendo hoy se diferencia de lo de ayer? Es decir, bueno, el presidente Fernández aspira dentro del partido de gobierno, pero ¿qué es lo que usted plantea de nuevo? O sea, ¿qué es lo que usted plantea de nuevo? El presidente quiere seguir, pero ¿qué es lo que usted va a hacer de nuevo? O sea, ¿cuál es la propuesta nueva, renovadora? En ese sentido, yo creo que la gran tarea, en este caso de la oposición, es eso. Es decir, nosotros planteamos esto, y esto es diferente. Particularmente nosotros en la Alianza por la Democracia planteamos que hay que ir de frente con el cambio del modelo. Aquí hay que cambiar el modelo está agotado. Este es un modelo injusto. Este modelo de crecimiento económico con injusticia social demostró que no da más. Entonces hay que decirle a la gente que nosotros queremos cambiar las cosas realmente. Pero tiene que definir el esquema. Que esto no es simplemente un quítate tú para ponerme yo. Y no se trata simplemente de que a mi partido se afilien 3 y aquel se afilien 10 y que nos juntemos los 13. No. Esto va más lejos. Es decir, es una propuesta de hacer una sociedad distinta, de hacer una sociedad diferente. Claro, en la oposición somos muchos partidos, lo que yo estoy señalando es la propuesta particular de la Alianza por la Democracia. Si nosotros creemos que la propuesta de cambio tiene que ser clara, tiene que ser nítida, que esta tiene que ser la nuestra debe ser una oposición firme e inteligente. Es decir, no puede ser una oposición de medias tintas, que la gente esté dudando. Lo peor, lo que más daño le hace a la oposición es que la gente dude, que la gente diga, pero ¿están o no están? ¿Están aquí o están allá? Y eso es lo que está pasando. Eso es peligrosísimo para la oposición. Que la gente esté dudando. No, aquí no puede haber duda. Es decir, aquí usted está de un lado o del otro. Es decir, la Alianza por la Democracia está con la oposición y para eso estamos desarrollando, elaborando una propuesta distinta, diferente a lo que hay. Mire la práctica, tan certera lo que usted dice. El gobierno va todos los días a los hogares, a la mayoría de los hogares, a través de mecanismos. La salud, la tarjeta, allá anda con la cosa de seguridad Senasa, todas esas cosas. Pero la oposición no va, como usted dice, con nada. Pero tiene que ir. Cuando en un barrio van 18 inspectores de la energía eléctrica del PRA y le llevan, mire, nosotros queremos que usted tenga esto, y le dicen, pero ahí está el partido de gobierno, ahí está el Estado. La oposición no va con nada a ese mismo hogar, con algo mejor que lo que lleva. Entonces, eso es que usted está diciendo, que la oposición necesita rápido actuar porque se le está haciendo tarde, porque la gente se está aposentando una idea de que, bueno, esta gente no está haciendo nada, el PLD se va a quedar y todo. Yo creo que se le está haciendo tarde porque la gente me lo dice en la calle. Sí, pero ahí viene, la oposición no puede ir a los lugares como va el gobierno. No puede jamás. No, es decir, va llevando objetos. No. Pero en este caso. Llevando esperanza, llevando una propuesta. Y una propuesta, sobre todo, de cuáles son los derechos. Usted tiene derecho a esto, usted tiene derecho a aquello. Y yo, partido de oposición, lo voy a acompañar a usted. No es que yo le estoy pidiendo que usted me apoye para que yo llegue y después hacer lo que yo quiera y me dé la gana. No, es que yo voy a estar al lado suyo. Yo lo voy a acompañar a usted en su reclamo. Usted tiene tales derechos. Es decir, desarrollar esa conciencia de los derechos y luchar junto al pueblo. Es decir, y eso es lo que da confianza y eso es lo que permite realmente que la gente vislumbre la posibilidad de algo mejor.
Ahora mismo de lo que se trata es eso, es decir, de construir esa confianza, construir esa esperanza. Eso no se hace con medias tintas, eso no se logra con actitudes y comportamientos timoratos, sí se consigue es con propuestas claras, firmes, decididas. Y es una decir, vocación de enfrentamiento. Y que no dé lugar a dudas, y que no sea una simple protesta. No. La protesta está bien, la denuncia está bien, hay que hacerla, pero no basta. Es la protesta y la propuesta. Nosotros queremos cambiar las cosas de esta manera. Y nosotros queremos que a partir del año 2020 las cosas sean distintas. Que la gente no piense, sobre todo, que se quiere volver al pasado o dejar lo mismo. Tiene que ser clara la vocación de transformación. Yo creo que ahí está la clave. Mire, Omar, nosotros presentamos lo del mocoso pollo. Yo le estoy diciendo porque esto es importante también. La oposición tiene que empoderar, como usted acaba de decir, al pueblo. Usted no quiere, hay mucha gente que me choca conmigo todos los días, porque yo mi poca experiencia que tengo, la aprendí debajo de los brazos del doctor Peña Gómez. O sea, yo fui un hombre que puse en práctica en lo que pude el pensamiento que él me enseñó. Él me enseñó que él quería un gobierno del pueblo, con el pueblo, porque él entendía que todos los sectores sociales tenían que ser parte de la ejecución. Él con eso se ganó una animadversión de sectores conservadores que siempre han controlado el Estado. Va hasta la chusma al poder, va la chusma al poder. Pero Peña Gómez le dijo a los campesinos, tú puedes ser diputado, tú puedes ser síndico y regidor. Y entonces metía a un campesino en el PRD y lo hizo poder. Y el campesino demostró que tenía capacidad. Puso, qué sé yo, un ama de casa y le dijo, tú puedes ser diputada. Capacidad política, organízate. Y le dijo a ese, y formó esa conciencia social, de ese liderazgo social de la clase baja del país en términos económicos, y la formó parte del gobierno. Y con eso el PRD, yo discutí ayer, el PRD siempre ganaba, tenía mayoría. Lo que pasa es que los fraudes impedían que llegara, pero el PRD demostró que era un partido mayoritario. Eso yo creo que la oposición lo perdió. Yo recuerdo que cuando el Morgan, nos querían privatizar el Morgan, las organizaciones del 27 de febrero, de Gualey, esa zona, fueron al Morgan, no lo vamos a privatizar, cuando Leonel. Y ahí hubo una cosa extraordinaria. Ahora en el Mocoso Pollo no hay una junta de vecinos que vaya a reclamar porque el Mocoso Pollo se mojó. Yo creo que la oposición tiene que trabajar eso, organizar al pueblo en eso. Eso es parte de lo que yo veo. Yo estoy anticuado, yo sé que es una política hace 20 años, 25. No, eso no es anticuado. No, sí, no, me dicen que estoy anticuado. Tú nada más estás en el pasado. No, te lo podrán decir. Es que hay esto es muy importante lo que tú estás planteando. Es que una política de transformaciones se basa siempre en el nexo entre pasado, presente y futuro. Seguro. Hay un pasado que se rechaza, hay un presente que se rechaza, o sea, porque es insatisfactorio. Si nosotros no estamos conformes, ahora nosotros aspiramos a un futuro distinto, pero lo hacemos en conexión con lo que fue nuestro pasado. Correcto. Es decir, también es sobre la base de lo que nosotros traemos. O sea, y nosotros somos herederos de tradiciones positivas, tradiciones universales, a favor de la igualdad. Es decir, los grandes ideales de transformación que ha habido en el mundo, es decir, de igualdad, que vienen desde el cristianismo, ¿verdad? El ideal de igualdad, de igualdad que viene desde el cristianismo, y todos los hombres son iguales, pero los ideales también de realidad material específica son los ideales del socialismo. Es decir, la igualdad moderna, la igualdad antigua, ¿verdad?, viene del cristianismo, la igualdad moderna viene del socialismo. Todos esos ideales que nosotros heredamos, porque somos herederos de esos ideales, pero también somos herederos de las mejores tradiciones patrióticas y democráticas de nuestro pueblo. Ahora, tomando eso como referencia y rechazando un presente inaceptable, es que nosotros hacemos una propuesta del futuro. Correcto. O sea, que reivindicar lo mejor de las luchas de nuestro pasado no es estar en el pasado. No, ese es un instrumento poderoso para la transformación y la generación del futuro. Tomás, ¿usted sigue todavía entretenido, ustedes entretenidos con la ley de partido? Bueno, ahí viene un tema. Sí, yo creo que la palabra entretenido puede ser adecuada en el sentido de que sí, haya habido una maniobra muy importante del partido de gobierno, del partido dominante, que logró que no se discutiera lo esencial,
que es la ley electoral, y impuso la discusión de la ley de partidos, y dentro de la ley de partidos impuso la discusión de un aspecto particular, que es el tema de la modalidad de elección de los candidatos por los partidos, dejando de lado lo esencial, que es todo el tema de los recursos, todo el tema del delito electoral, todo el tema del escrutinio, incluso hasta el punto que se ha creado, es decir, la cosa terminó finalmente en una comisión de la Cámara de Diputados, después que el Senado vapuleó el proyecto de la Junta, que lo dejó todo deshecho, todo maltrecho, sí, sí. Mandó esa cosa, lo que salió del Senado lo mandó a la Cámara, pero en la Cámara ellos no han discutido con la historia de las abiertas y cerradas, no han discutido el resto del proyecto. Que estamos parados ahí, pero señor, si usted está parado ahí, ¿por qué no discute lo otro? Eso es un triunfo del gobierno. Sí, eso fue una manipulación. Eso es una manipulación muy importante. Y en ese sentido, el gobierno ha desafiado a todo el mundo, pero se le ha visto refado. Se sabe que detrás de todo eso lo que está presente es la voluntad reeleccionista del presidente Danilo Medina, que se está expresando por las redes. Ellos no lo están sacando en la televisión, pero todos los días sale un spot nuevo, sí, reeleccionista, todos los días. Entonces la Junta dice que no se puede hacer campaña, el presidente está con todos esos spots reeleccionistas, y la Junta entonces no ve que hay campaña y la Junta no se da cuenta que las visitas llamadas sorpresas, que son parte de las... Tampoco le pida a la Junta que prohíba que el presidente vaya a un campo. Está bien, pero entonces que no prohíba nada, porque entonces, ¿verdad? Tomás, se nos ha terminado el tiempo, me siento muy satisfecho, y yo pienso que los amigos televidentes, con este diálogo que hemos entablado, y yo quiero que usted nunca me deje la posibilidad de no volver, siempre vuelva, con mucho gusto. Este programa es suyo. Con mucho gusto. Y gracias. Matt Puig ha estado con nosotros en este día en Periodismo y Sociedad. Espero que les haya gustado y que usted le saque punta a cada cosa que lee. Mañana nos volveremos a ver en este programa con un invitado también especial. Hasta mañana, si Dios quiere.